Muy bien. Entonces, bueno, les comentaba que para mí es importante que poder acceder como a estos puntos que creo que debemos todos de tomar en cuenta previos a decidirnos a estudiar una carrera artística y de cierta sensibilidad, como lo es la cinematografía o como es el cine. Entonces, en ese sentido, pues bueno, decidimos abordar un poco como puntos clave que tienen que ver con cómo se encuentran ustedes en este momento en sus vidas y cuáles son sus intereses de pronto genuinos a la hora de decir, bueno, a mí me interesa estudiar cine y qué es lo que tengo que tener. Primero que nada, pues bueno, a mí me gustaría decirles que cualquiera puede ser cineasta, ¿no? En un principio, o sea, cualquiera que tenga las capacidades de sensibilizarse ante los estímulos del mundo y pueda darse a la tarea pues, de desarrollar procesos de observación importantes y darse el tiempo de hacer eso. Y por otro lado, de tomarse un tiempo para, pues bueno, conocer todo lo que nos rodea en nuestra cercanía y también a veces hacia la lejanía. Y en ese sentido, pues el cine es uno de los vehículos visuales pues, que nos facilitan mucho podernos de pronto relacionar y encontrar con el otro, con los otros. Y al mismo tiempo poder explorar pues, universos que de pronto pueden ser muy lejanos o que pueden estar muy alejados de nuestros contextos o de nuestro entorno más próximo o de nuestras sociedades, a través incluso de estudios antropológicos, ¿no? En ese sentido, y retomando como estos puntos en donde me parecería importante indagar y que deberían de ustedes empezar como a encontrarse con ellos, pues el primero sería que ustedes pudieran pues encontrarse con su curiosidad, ¿no? Con la curiosidad que cada uno de ustedes tiene. Me parece que nosotros, pues bueno, cuando somos pequeños, cuando somos niños, somos muy curiosos y conforme vamos creciendo, esta curiosidad la vamos perdiendo. Esto es porque vamos creciendo, porque nos empezamos a relacionar con la realidad de una manera más próxima, de pronto nuestro comportamiento instintivo natural se va perdiendo y entonces pues creo que todo eso tenemos que recuperarlo. Y tiene que ver con instintos también primarios, ¿no? Que ese me parece que es otro de los puntos que vamos a ver un poco más adelante, el instinto. Pero en este caso, hablando de la curiosidad y este comportamiento pues, instintivo que es totalmente inherente a nosotros como seres humanos y que en los animales está muy presente, pues creo que es algo que tenemos, un comportamiento que tenemos que fomentar y que tenemos que darnos cuenta de que podemos hacerlo pues para poder ir reuniendo como esas ciertas capacidades. ¿Ustedes se sienten curiosos todavía a pesar de que ya son pues jóvenes adultos o cómo viven esta parte? Pues yo creo que sí, o sea, me sigue importando conocer muchas más cosas, no sé, incluso simplemente en el cine, si veo una película, me da curiosidad como cómo la filmaron, cuánto tiempo les tomó y cosas así. Sí, pues yo creo que eso es parte primordial, ¿no? Que no perdamos como esta curiosidad que a lo mejor cuando éramos más jóvenes estaba muy a flor de piel, pues hay que por descubrir muchas cosas. Lo que hemos visto en nuestras cortas vidas realmente no es nada aún, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo al cine, sino me estoy refiriendo a lo que sucede ante nuestros ojos en diferentes momentos y en diferentes contextos y espacios. Entonces, esa curiosidad la debemos de seguir fomentando y en el caso del cine, pues creo que se puede dar de manera o se puede relacionar de una manera muy fuerte con el desarrollo de la cinefilia.
La cinefilia, pues entendiéndolo como este amor al cine y a las películas que nosotros vamos a indagar, a explorar y hacer ese recorrido histórico entre pues, el pasado del cine, el presente del cine y el futuro del cine, ¿no? Que sin esos tres tiempos, pues sería imposible como poder hablar y reunir como todas estas características y estas capacidades que nos van a ir permitiendo convertirnos pues en mejores observadores antes de hablar de cineastas, ¿no? Porque me parece que primero hay que aprender a observar muchas cuestiones, a observarnos a nosotros mismos en un sentido de autoexploración, de autoobservación, pues, para poder observar el mundo de una manera más amplia o tratarlo de comprender un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esta curiosidad, pues yo espero que la tengan siempre y que si deciden estudiar cine puedan llevarla hacia pues cualquier punto y que nunca la pierdan, ¿no? Por otro lado, tenemos otro aspecto que es también importantísimo, que es el desarrollo de la intuición. Y pues es esta manera de cómo percibimos pues, las cosas, a veces con mucha inmediatez o con mucha claridad, y en donde no existe una intervención de la razón que nos impida o que nos vele como estos sentidos instintivos y que están completamente desarrollados o que se llevan a cabo con una construcción que también tiene que ver con en qué momento podemos dar un paso. Y aquí lo podemos dividir en un sentido psicológico que puede ser para sobrevivir o si nos sentimos amenazados o de pronto si nos sentimos con alguna precaución. Y en el cine, pues bueno, se da de manera muy especial y ahí entraría la magia del cine o lo que yo consideraría la magia del cine es en esta capacidad que nosotros como cineastas, en este caso como directores, pudiéramos llegar a tener justamente para intuir pues en qué momento podríamos a lo mejor poner nuestra cámara porque queremos sentir un poco más el espacio o conocer a través también de la observación por dónde va a salir el sol o a qué hora va a amanecer o hacia dónde nos tenemos que mover para captar una entrada de luz o un color distinto. Y entonces la intuición es algo que debemos de aprender también a desarrollar o poner atención, tiene que ver con la atención del espacio, del entorno, para poder captar de manera inmediata como algo que nos va a aportar en el caso de una filmación de una película, ¿no? O que nos va a ayudar a protegernos, o que nos va a ayudar a sobrevivir, o que nos va a ayudar a llevar a cabo una acción. Y en el caso del cine, pues que nos va a tener muy atentos, despiertos, para poder de pronto también intuir una emoción, ¿no? Entre sus personajes o entre dos actores o en cómo un personaje puede interactuar con los elementos de ese espacio en el que se decida llevar a cabo nuestro plano. ¿Ustedes sienten que son intuitivos? ¿En qué sentido sientes que puedes ser intuitivo, Fernando? Bueno, o sea, así muy bien, que digamos, no lo distingo muy bien, pero hay veces que, por ejemplo, pues mi familia me dice, ah, es que eres muy intuitivo. O sea, por eso o sea, por eso sé que sí soy intuitivo. Y, por ejemplo, pues, ay, es que no sabría cómo explicarlo. ¿No? Puedes explicarlo, no te preocupes. Em, es que ahorita ya se me fue la idea de lo que tenía. Ok, no te preocupes. Sí, por ejemplo, hay a los niños pequeños, de pronto que están muy en contacto con la tecnología,
de pronto también se les dice, ¿no? Pues bueno, tú eres muy intuitivo para seguir a lo mejor un programa o a lo mejor para instalar un software o agarrar un iPad por primera vez y van intuyendo cómo manejarse, cómo moverlo, cómo ir ejecutando algunas de las tareas y de esa manera también pues vamos como intuyendo ciertos procesos, ¿no? Estamos hablando aquí de un Sí, proceso tecnológico, estamos hablando de aquí de una intuición tecnológica, pero al final también es una intuición, ¿no? O es como cuando vamos manejando y vamos a una velocidad a lo mejor de 120 kilómetros por hora en una carretera y empieza a llover muchísimo y hay neblina y se empieza todo a complicar. Pues bueno, hay nuestro capacidad de supervivencia tendría que entender y tendría que llevarnos a intuir que si sigo en esa velocidad o si sigo subiendo la velocidad, pues me voy a estrellar. Pues si un objeto, otro coche, un tráiler o una vaca se cruza en medio de la carretera, ¿no? Entonces ahí también puedo intuir que yo tengo que ser prudente y tengo que bajar la velocidad, pues para proteger. Entonces podríamos hablar de muchos ejemplos de intuición que tienen que ver con la vida cotidiana y el cine pues tiene que ver completamente con la vida cotidiana, a veces desde una representación de una realidad o a veces desde estas construcciones de la ficción, ¿no? Pero que parten como de esto que uno puede empezar como a tomar pues, de lo que uno conoce, ¿no? De esas experiencias personales e individuales. Ibas a decir algo, Fernando. sí, por ejemplo, bueno, ahorita ya escuchando un poco más de lo que nos contaba, pues sí, por ejemplo, yo soy muy dado a, por ejemplo, crear así videos para la escuela y todo eso, en la que ahorita estoy. Soy igual, me pongo, a lo mejor no me sé los tipos de aplicaciones y todo eso, pero, o sea, conforme le voy viendo o me pongo a buscar videos de cómo hacerlos, las cosas, entonces la verdad, pues eso siento que es como algo que me ayuda mucho, Sí, que no claro. dejo que las cosas se me faciliten o se me hagan, o sea, busco maneras de hacerlo pues más padres cada día. Sí, totalmente. O sea, la intuición también nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? La intuición va mucho más allá de cualquier lógica, de cualquier pensamiento racional. Nos hace reflexionar, nos hace tomar una decisión inmediata. Y esto pues nace de un contexto que está muy adentro de nosotros, muy arraigado dentro de nosotros, pues en una esencia como muy sutil de cómo podemos reaccionar o decidir ante situaciones límite, en muchos casos, o ante situaciones que nos puedan permitir captar de pronto estos momentos únicos que la relación que se puede dar dentro de nuestro plano, dentro de este espacio y en ese tiempo en el que nosotros queremos eh, o dejamos interactuar ciertas acciones en nuestra puesta en escena, pues ahí vamos a encontrar como estos elementos que pues, tenemos que ir desarrollando. ¿Alguien más quisiera dar un ejemplo de intuición? También puede ser algo incomprendible, ¿no? La intuición, pues nada más te viene y hay que aprender a leer de dónde puede venir estas deducciones. Pues no sé, a lo mejor que vas en el coche y piensas en meterte a alguna calle, pero tu intuición te dice que va a estar peligrosa o que te pueden asaltar o algo así. Entonces dices, no, mejor no me voy por ahí, me voy por donde hay más luz o algo así. Sí, y totalmente. Y la intuición, pues bueno, también es un tipo de conocimiento, ¿no? Es un tipo de conocimiento, ya lo dijimos, en donde no interviene la razón y tampoco existe esta lógica, ¿no? Pero sí se encuentran, se reúnen o existe una fusión de distintos elementos que pueden ser las emociones, los sentimientos y las sensaciones. Y volvemos a retomar un punto del que ya hemos hablado, pues significa también ir hacia adentro, mirar adentro de nosotros una vez más. Otro de los puntos importantes a tomar, pues bueno, habíamos dicho sobre la cinefilia, sobre el desarrollo
o la capacidad pues, de sentir este amor por el cine que muchas veces nos lleva a, a comprometernos de maneras muy adictivas, en este caso al cine, en donde se genera un interés sumamente profundo por él, así como a todas sus teorías y así como a lo que se hace dentro del cine. O sea, no solo tiene que ver con el estudio del cine de manera profunda, a nivel teórico, a nivel crítico, a nivel de visualización, y también en donde pues el indagar sobre el cine, en esta historia, en este presente y, y hacia dónde va el cine, pues nos ayuda o vamos a poder también hacer uso pues, de la curiosidad, ¿no? Como lo decíamos, o sea, vamos a tener curiosidad por un periodo, por una época, por un contexto, por una ola, o por la invención del cine, o por los primeros autores, o por el cine europeo, por el cine de Hollywood. Y ahí vamos a empezar a indagar y adentrarnos en lo que es el cine, ¿no? A veces creemos que porque nos gustan las películas y porque vemos de pronto, pues, Spider-Man, o vemos algunas de las sagas de los Hombres X o de los de Marvel, pues somos muy cinéfilos. Pues sí, probablemente sí, pero creo que va mucho más allá de esto. Esto se relaciona en un espacio en donde se indaga y hay una curiosidad y una búsqueda que a cada uno de nosotros pues, nos vaya adentrando al mundo del cine, pues puro y duro, ¿no? Pues si queremos revisar la filmografía de un autor, pues hay directores que tienen 30 o 40 películas en sus filmografías, y que pues, viendo una película no vamos a poder terminar de entender cuáles son pues, sus motivos, cuáles son sus teorías cinematográficas implícitas dentro de su lenguaje, de su discurso cinematográfico. Y entonces, pues si nos interesa, vamos a ver una película que nos pueda cautivar, y de ahí vamos a ver pues toda su filmografía, ¿no? Y a lo mejor de ahí vamos a partir a ver la filmografía de un país. Si estamos hablando de pronto de un director iraní, de pronto es Abbas Kiarostami, y vamos a ver todas sus películas, pero después nos queremos adentrar en el cine iraní, y de entonces ahí va uno adquiriendo este rigor de poder ver las películas y de apreciarlas y de llamarlas. No podemos permitir por ningún momento pues aburrirnos, ¿no? Aburrirnos de lo que estamos viendo, porque creo que esa sería una palabra pues de pronto prohibida pues creo que en el cine, ¿no? O en nuestras vidas. O sea, creo que no podemos aburrirnos con lo que estamos viendo, con lo que vamos a ver o con lo nuevo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Sino más allá de eso, lo que vamos a intentar hacer es ampliar nuestra mirada. Y ese sería otro de los puntos importantes, que es el desarrollo de la mirada fílmica, en donde estamos convencidos que si nosotros nos damos a la tarea, o sea, nosotros todos, como de atrevernos a mirar lo que hay más allá, y vuelvo a lo mismo, a mirarnos a nosotros, a mirar a mirarnos a nosotros mismos hacia adentro, a mirar a los otros, a mirar lo que está cerca de nosotros, no solamente de pronto quedarnos con lo que está cercano de nuestra nariz o de nuestros ojos a nuestra nariz y con esas limitantes, sino realmente atrevernos a ver. Y en ese desarrollo de la mirada fílmica, yo podría poner como dividirlo en dos aspectos. Uno sería en cómo nosotros miramos al mundo para empezar a desarrollar una visión particular de lo que queremos hacer como cineastas, y cómo queremos completar cada uno de los procesos que decidamos establecer para poder materializarlo en imágenes con sonido, y empezar a generar pues cine a través del lenguaje pues, de las imágenes y lo sonoro, ¿no? Por otro lado, me parece también muy importante el desarrollo de la mirada
cuando vemos películas. Cuando vemos películas, creo que también ahí hay un desarrollo de esta mirada, las aprendemos a ver. A veces desde un lugar muy libre, a veces acompañados de ciertos sustentos teóricos, como ejemplo de lo que puede, de cómo puede derivarse a lo mejor el montaje, o cómo puede derivarse el tiempo en el cine, o cómo se deriva, o cómo se explora el espacio en el cine. Y a partir de ahí, pues bueno, comparar y relacionar esto que estamos viendo con directores en concreto y con otras teorías. Y por otro lado, pues este desarrollo de poder nosotros también atrevernos como espectadores libres y que tenemos un criterio, pues de aprender a dar lecturas, ¿no? Lecturas de lo que estamos nosotros viendo. O sea, ser capaces de también discernir y de analizar por nuestra propia experiencia de vida y poder darle una lectura a lo que un director te está proponiendo y en donde a lo mejor sí existe un discurso establecido o un significado o específico, pero que nosotros también podemos verlo y también nosotros reinterpretar y darles esos significados y estas lecturas que nos permitan pues ir también conformando pues una idea, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar algo? Ok. Bueno, luego tenemos, bueno, aquí tenemos algo importante que sería la búsqueda personal, o saber qué es lo que a nosotros como individuos, o sea, cada uno de los que estamos aquí en este espacio, nos obsesiona, ¿no? Como en estas búsquedas personales y que va a dar pie a la evolución de nuestro propio discurso y a esos motivos recurrentes que pueden llegar a estar en nuestras vidas y en la relación de lo que a nosotros nos interesa empezar a construir o con lo que nos interesa empezar a construir para ir plasmando. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo encuentro, pues, cuáles son mis intereses, los de Claudio, los intereses de Noé, los intereses de Dani, los intereses de Fernando, los intereses de Mario, los intereses de Valeria, los intereses de Gaby. Si yo aprendo a definir eso, va a ser mucho más fácil para mí poder encontrar qué es lo que quiero hacer y que esas búsquedas personales, pues puedan, o sea, sí, esas búsquedas personales puedan en un principio derivarnos y a través de ciertos intereses guiarnos de manera puntual hacia algo que solamente a mí me interesa o que solamente a mí, para mí es importante. Esto no quiere decir que después pueda llegar a trascender o no, ya en un discurso mucho más amplio y más universal. Pero si no me interesa a mí como individuo, pues ¿por qué les va a interesar a los demás? ¿Sí me entienden? O sea, si a mí no tiene un interés genuino, específico, que me pueda llevar de manera determinada a guiarme por algo, pues a los demás no les va a importar. Eventualmente puede haber esa conexión con otras personas, porque un poco de eso va el cine a nivel empático, pues se encuentra con el otro y encuentra comparte emociones, comparte formas de relacionarse con la vida, experiencias, contextos que se puedan encontrar pues con otros intereses. Entonces aquí me parece que es súper importante que podamos definir y aquí la pregunta sería para ustedes. Si yo les preguntara en este momento qué les interesa o qué les importa o qué les interesaría trazar, ¿qué me contestarían? O sea, como un tema o como un elemento o como un espacio. O sea, me pueden decir, bueno, a mí me obsesionan las cebras que están en las calles, en los semáforos. Y pues a partir de eso se puede hacer una gran película, se los digo en serio. O sea, una película que parta de una observación de esos espacios y pues ahí está el cine, ahí está el tema y ahí está una película. O sea, yo les puedo decir, bueno, a mí me interesa abordar este cine desde la planificación urbana y de las cebras que se encuentran entre los cruces de cada calle
y las cebras que son más extendidas cuando hay un cruce bifurcado, y las cebras, entonces ahí podemos empezar a construir un universo pues, de puras cebras que están aplanadas en la calle, ¿no? Pintadas. Y ahí se puede hacer una película pues bien interesante, o sea, eso es cine, eso también es cine, y mis personajes son las rayas blancas que se pintan entre el asfalto. Esos son mis personajes. No Brad Pitt, no Angelina Jolie, no nadie de los actores que conocemos. Y puedo empezar a hacer esa película mañana mismo. O sea, que es un poco lo que a mí me interesa, o sea, que podamos saber que el cine lo podemos hacer siempre. O sea, no tenemos que depender o esperar a tener 40 millones de dólares para hacer mi primera película, porque probablemente nunca los tengamos. O a lo mejor sí, vamos a tener 30 millones de pesos para hacer una película con la industria nacional y la vamos a poder hacer. O vamos a convertirnos en un cineasta sumamente conocido que pueda hacer películas en Hollywood. A lo que voy es que eso se puede llegar, pero en un principio tenemos que aprender y tenemos que entender, o sea, cuáles son nuestras posibilidades en un momento, en dado. Y después, que el cine sí es posible hacerse cuando pues, vamos encontrando y uniendo ciertos elementos, ¿no? Cuando aprendemos a utilizar, pues, el lenguaje cinematográfico, cuando aprendemos cuando entendemos la imagen y cuando entendemos el sonido de una manera formal, y que, bueno, que podemos hacer cine siempre mientras tengamos una herramienta de registro, puede ser una cámara, y una herramienta de registro sonoro, que puede ser una grabadora de sonido. No sé si me entienden un poco el punto al que quiero llegar con esto. Y ese cine, pues, también es valioso y también es validado y también empieza a formar carreras pues, de cineastas importantísimos o de los cineastas más importantes que a lo mejor puede tener el cine contemporáneo o un cine de más exploración o más personal. Y que, bueno, pues yo los invitaría a que este ejercicio que les dije, podemos hacer una película de cebras del asfalto, pues se puede hacer, por decir algo, ¿no? Podemos hacer también una película de puertas o de visitantes que llegan a las puertas. Y podemos hacer películas pues, de todo tipo, ¿no? Podemos hacer películas pues, que exploren en un principio con los intereses que cada uno de nosotros tenemos. No sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos algo sobre esto. Bueno, yo quisiera decir que, por ejemplo, a mí los temas que a mí me interesan y que yo quisiera hacer como un tipo cortometraje o película, pues yo creo que serían pues, la condición humana o estos temas así como de amor, delincuencia, esperanza, ah, soberbia, no lo sé, eh, superación en una persona, y pues también me gusta un poco también combinarlo con historias fantásticas y de ciencia ficción. Claro. Sí, aquí tú estás tocando pues géneros cinematográficos, estás tocando también, o podríamos abundar a lo mejor en cuestiones dramáticas, o en los géneros dramáticos, literarios, como para empezar a abordar estos temas que pueden llegar a ser más sociales o humanos, pero que de pronto tú puedas también entender cómo se comporta el hombre, ¿no? Cómo se comporta el ser humano a nivel psicológico, justamente para ahondar como en estos temas que te interesan, que parten a partir del estado del ser humano en el mundo, independientemente de las características o del contexto que pueda llegar a tener, pero entiendo que parte como de un aspecto social, ¿no? De pronto, y en donde se involucran ciertas tendencias psicológicas que pueden definir el comportamiento de un personaje. Entonces, todo eso lo vemos en la carrera, o sea, hay un paso importante o una revisión muy importante pues por los géneros dramáticos, por los géneros cinematográficos, también para irlos entendiendo, o sea, el drama, el cine
de los westerns, el cine de guerra o el cine de aventura, el cine de ciencia ficción, y pues ahí también en todos estos géneros, pues entra el desarrollo pues, del psicológico de esos personajes dentro de un contexto y un comportamiento específico, ¿no? El otro punto importante, que más o menos ya lo tocamos, pues es esta observación del entorno, observar el tiempo, observar los espacios que están muy relacionados con ese entorno, el movimiento, la luz, lo que está vivo, lo que es inanimado, pero que también tiene una relevancia dentro de lo que nosotros decidimos enmarcar dentro de nuestro espacio de trabajo a través de lo que se decide integrar dentro de un plano, lo vivo. Y pues bueno, y aquí creo que es donde tenemos que darnos a la tarea ahorita que estamos todavía en un proceso de entrar a estudiar una licenciatura como esta, y que es que ustedes puedan abrir un espacio a todas las disciplinas artísticas. Creo que eso es fundamental, que puedan acercarse a todas las bellas artes. Estamos hablando de la música, de la arquitectura, de la pintura, de la danza, para que ustedes puedan empezar también a continuar con este proceso de sensibilización artística. Y hoy lo tienen todo a la mano. Pueden ir a una biblioteca o a lo mejor ustedes pueden tener libros de consulta de arte en donde puedan remitirse a los grandes, a las obras de los grandes pintores o a periodos de cierta relevancia artística, el Renacimiento, por ejemplo, la música, que también es muy amplia y es muy vasta y que también acompaña al cine de maneras impactantes, y a través de la historia podemos encontrar todas estas pues, varias grandes mancuernas de directores y de músicos que hicieron películas juntos y que esas películas forman parte pues, de las películas que no podemos perdernos o de las películas imprescindibles de la historia del cine de los primeros 135 años que el cine tiene como una de las artes más jóvenes y que tienen tantísimas todavía posibilidades pues, por explorar a través de lo narrativo y a través del lenguaje. Entonces, pues eso me parece que es una tarea compartida primero entre ustedes, que ahora están en su casa y que pronto van a entrar, pero que esto tampoco se acaba y que también volvemos a poner en primer lugar pues, la curiosidad, ¿no? Si ustedes no tienen curiosidad, se van a quedar con el mismo libro siempre, se van a quedar con el mismo disco, con la misma música que escucharon cuando tenían 10 años o 12 o 13 o con la que escuchan ahí. Entonces no podemos limitarnos a todas esas posibilidades de lo que el arte nos puede nutrir en sus distintas disciplinas artísticas y en esa amplitud que existe y que no nos daría tiempo pues ni aunque fuéramos Highlander, el inmortal, ¿no? O sea, de poder revisar toda esa filmografía que existe, toda esa música o a través de distintas discografías y distintos géneros, toda la arquitectura que existe en el mundo, o los estilos de danza que provienen desde que el hombre surge y que se plasman como de las primeras manifestaciones artísticas del movimiento y de los sonidos que empezaban a agruparse como música también con los primeros hombres. O sea, es muy vasto y creo que ahí parte nuestra responsabilidad como alumnos de llegar con un poco más de solidez cultural. Y no diría de cultura general, sino hay que irnos mucho más allá de estos aspectos de cultura general. Y eso, pues, ese gusto, pues, viene de casa, ¿no? Ese gusto viene de lo que a lo mejor desde ahorita les interesa, pero que en la carrera, pues, van a tener esta guía por parte de sus maestros, de sus profesores, de poder indagar a partir de lo que nosotros les podemos dar, ¿no?
Y el último punto, pues bueno, hay dos puntos más. Uno que tiene que ver con desde ahorita tener la capacidad de con lo que tenemos, pues empezar a explorar, a registrar desde el sonido, a lo mejor tenemos un celular y ese celular graba y de repente pues tenemos pajaritos, están afuera de nuestra ventana, pues bueno, vamos a grabarlos, a ver cómo se escuchan, o sea, empezar a utilizar las herramientas de registro que podamos tener a la mano, la cámara de un celular, la cámara reflex que utilizábamos a lo mejor en la prepa para tomar fotografías, qué sé yo. Hay muchos dispositivos, muchas herramientas de registro que podemos empezar a ocupar para relacionarnos un poco con lo que está delimitado dentro de eso que decidimos encuadrar. Y creo que otro punto que sería interesante decir, pues bueno, es la disponibilidad, ¿no? Creo que es importante cuando entramos a estudiar una carrera, pues tener disponibilidad para estudiar, para poder inmiscuirse de manera profunda en nuestros estudios y llevarlos a cabo de la mejor manera. Una de las grandes ventajas de estudiar cine en una escuela sería que ustedes van a trabajar o van a relacionarse desde el inicio con una generación. Van a estar trabajando con distintos compañeros con los que van a acompañarse durante un proceso de 4 años, 8 semestres, y en donde pues se van a encontrar con quién va a colaborar con ustedes pues en su carrera y probablemente el resto de sus vidas, en donde van a apoyarse y en donde van a surgir cinefotógrafos o directores o sonidistas y diseñadores sonoros y a lo mejor un productor y a lo mejor un guionista, y entonces entre ustedes pues van a hacer las películas en un principio, ¿no? Después pues bueno, se van integrando a una industria, pero creo que eso es una de las grandes ventajas que tiene el poder estudiar pues en una escuela de cine. Por mi parte sería todo. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera compartirnos algo, tenga alguna pregunta específica o quisiera ahondar en alguno de los temas que tocamos. Pues yo no tanto una duda, sino más bien como tu experiencia. Bueno, cuando yo les dije a algunos de mis familiares que quería estudiar cine, pues siempre sale así como no vas a encontrar trabajo o no sé, no te va a alcanzar ni para comer y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, yo ya estoy segura que es lo que quiero estudiar, pero no sé, desde tu perspectiva, ¿qué responderías a algo así, no? ¿O qué piensas de eso? Sí, bueno, yo creo que siempre existen oportunidades para poder entrar a trabajar o insertarse en una industria como puede ser la industria cinematográfica y que también pues está muy diversificado, ¿no? No solamente existen cuando uno trabaja en cine, pues o sea, se puede trabajar en la distribución de cine, se puede uno especializar en leyes para cine o en leyes audiovisuales, se puede uno especializar en gestión para cine a través de proyectos culturales que pueden ser festivales de cine o que pueden ser la gestión de proyectos a nivel producción para poder aplicar a los distintos fondos. Puede uno entrar en las áreas de programación de cine, elegir películas para otros festivales, puede uno convertirse en teórico, puede ser crítico de cine, podemos ser directores, directores de fotografía, asistentes de dirección, cinefotógrafos, no sé si dije director de fotografía o cinefotógrafo, diseñadores sonoros, sonidistas, y creo que siempre hay trabajo cuando uno se esfuerza lo suficiente. O sea, creo que si uno estudia una carrera y empieza a relacionarse con sus profesores, el profesor a ver a dónde va a ir a filmar, yo quisiera acompañarlo para empezar a entrar a los sets de filmación, yo quisiera hacer mi servicio social en un lugar que valga la pena y que tenga pie para que yo siga desarrollando mis capacidades y mis aptitudes.
y no voy a hacer mi servicio social nada más por hacerlo, porque es un requisito para egresar, sino realmente lo voy a hacer en donde yo quisiera tener como ese encuentro, ese interés genuino de hacia dónde quiero ir o hacia dónde me quiero especializar, pues uno va a empezar a encontrar trabajo. A lo mejor desde el servicio social uno encuentra trabajo, ¿no? Estamos hablando del séptimo semestre. Entonces yo considero que si bien no es una carrera fácil, pero tampoco son carreras fáciles ni arquitectura, ni música, ni contabilidad. O sea, es una carrera más, ¿no? Para hacer una trayectoria como arquitecto, pues hay que trabajar también muchísimo. La única diferencia, o como ingeniero civil, la única diferencia es que si yo pues, estudio cine, pues de pronto, o no voy a terminar matando a nadie porque pues, es una película, ¿no? Al final lo que voy a hacer. Pero si estudio ingeniería civil y no aprendí, no hice nada, pues de pronto se me puede caer el edificio que hice, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que el cine no es una licenciatura que es una ciencia exacta, sino es más bien un arte que hay que explorarlo y que hay que adentrarse y que hay que trabajarlo y que hay que pues, trabajar mucho a niveles emocionales y a lo mejor también teóricos y técnicos, pues para poder entender mucho más allá, sin dejar nada más como si, bueno, el cine se reduce a esto, ¿no? El cine creo que es muy amplio y tiene muchas posibilidades de trabajo y también tiene muchas posibilidades de expansiones narrativas a nivel sonoro y a nivel visual, que todavía ni siquiera se han explorado, ¿no? Estamos hablando, pues, como les decía hace un rato, de un arte que tiene apenas 125, 130, 125 años desde su nacimiento. Entonces, pues yo diría que la vida es una aventura y que es mejor hacer pues lo que queremos hacer y no quedarnos con las ganas de hacer algo. Y a partir de ahí, pues bueno, pueden surgir muchísimas posibilidades y oportunidades para hacer lo que uno quiere y tener un éxito dentro de lo que cada uno de nosotros considere que sería ser exitoso. Ah, perfecto, gracias. No hay de qué. Yo tengo dudas, yo sé que llegué tarde, perdón. ¿Qué tal? Ok, bueno, yo quería saber un poquito más sobre cómo es el ingreso a la escuela, si te ofrecen algún tipo de beca, si hay algún examen. Ah, bueno, si quieres ahí ya, ahorita yo saco tus datos y te escribo directo para que platiquemos del proceso tú y yo, ¿va? Bueno, yo soy Ah, Gaby. ok. Bueno, órale, era todo nada más. Creo que es todo. Súper. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguno de ustedes quisiera comentar algo más? ¿No? Bueno, igual saben que a través de mí podemos platicar con Clau, pueden venir a la universidad, conocer, y bueno, pues muchísimas gracias, Claudio, fue un honor haber platicado contigo el día de hoy. No, no hay de Muchísimas qué. gracias. Gracias a todos y a todas ustedes. Para mí Gracias. también fue muy interesante estar aquí con ustedes y platicar un poco. Y pues los invito, aprovechando que están aquí, que se metan a nuestras redes sociales, que son Black Canvas FCC, o sea, las redes sociales del festival. La carrera de cine, la Universidad de la Comunicación tiene un festival de cine muy importante que se lleva a cabo en la Ciudad de México, en la Cineteca Nacional y en Cinemex. Este año vamos a celebrar nuestro primer lustro, 5 años de Black Canvas. Y nada, se metan por ahí, búsquenlo, Black Canvas FCC en Facebook. Y también ahí está la página. Les doy el Facebook porque ahí van a encontrar muchísimas clases magistrales, mesas de debate, paneles de discusión, clases magistrales y algunos Q&As directos con directores que presentaron sus películas en el marco de la edición pasada. Y creo que eso también puede llegar a ser muy estimulante para ustedes, para encontrarse con cineastas jóvenes, otros cineastas consagrados o históricos para sus países y en sus filmografías. Y que, bueno, un poco estas son las intenciones de lo que queremos enseñar o que está totalmente vinculado con la licenciatura y con un festival
de talla internacional, y en donde ustedes pues de inicio tienen como este cobijo, están permeados por las actividades de un festival de cine que también eso los va relacionando de muchas maneras con la industria, no solamente de México, sino del mundo. Y Gaby les mandó un PDF, ese PDF también, descárguenlo, porque cuando se cierra la sesión se pierde todo. Entonces descarguen el PDF y ahí vienen unos códigos QR que les pican y van a acceder a distintas clases magistrales con cineastas que no pueden perderse. Seguramente no los conocen, puedo asegurarlo, pero se trata justo de que los conozcan y de que a partir de este momento, pues ustedes se metan al torrent o se metan a donde se tengan que meter para descargar esas películas, porque estas no las van a encontrar ni en Netflix, ni en Amazon, ni en ninguna de estas plataformas, ¿no? Estamos hablando de empezar a expandir nuestros horizontes y de las grandes posibilidades que pueden existir en el cine. Entonces, pues ahí está la puerta, es una pequeña puerta que se abre, métanse ahí, conozcan un poco de lo que hagan estos directores y directoras, y a partir de eso, pues empiecen a buscar sus películas y escúchenlos hablar pues, de cine y de la vida, que me parece que de eso va el cine, en muchos sentidos, el cine, la vida misma. Entonces, bueno. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Igual les voy a estar escribiendo y pues bonita noche. Gracias. Gracias. Bye. Muchas gracias. Bye. Gracias. A ustedes. Bye.